¿Y si te dijera que tu reacción más instintiva ante el conflicto es exactamente lo que garantiza tu derrota? Presta mucha atención, porque estás a punto de desaprender todo lo que sabes sobre el poder. Existe un instante, una decisión silenciosa de una fracción de segundo que tomas cuando alguien te confronta, te imputa algo, desafía tu valor. Y en ese instante, la persona común hace lo que fue condicionada a hacer. Se defiende. No quise decir eso. Me malinterpretaste. Juro que no soy así. Parece noble, razonable, pero para Maquiavelo es el momento en que lo pierdes todo. Porque en el segundo en que te defiendes, admites que eres lo suficientemente débil como para necesitarlo. Y en los juegos de poder, la percepción es la realidad. Si te ven vacilar, no ven una víctima, huelen a la presa. Esta es la ley implacable que Maquiavelo comprendió. El hombre que se defiende se rebaja. El hombre que no lo hace, hace que el mundo lo defienda. Si comprendiste esa trampa inicial, permanece atento, porque ahora vamos al por qué sucede esto. Defenderse raramente convence. Lo que hace es transferir el poder lejos de ti. Porque cuando justificas tus acciones, estás jugando en su campo, estás aceptando su encuadre, estás diciendo, tú tienes la autoridad para cuestionarme. Y una vez que tienen eso, son dueños de la narrativa. Incluso si tienes razón, pareces culpable, porque solo los débiles se apresuran a explicar. Los fuertes dejan que el silencio queme. Dejan que la acusación flote intacta, porque saben que la verdadera jugada es esta, transformar la acusación en un espejo. Haz que duden de sí mismos, haz que parezcan emotivos, obsesionados, inestables. Quien habla primero, muchas veces, pierde el control del encuadre, y Maquiavelo sabía que quien controla el encuadre controla el resultado. La mayoría se defiende porque quiere ser comprendida. Creen que si tan solo explican lo suficiente, serán vindicadas. Pero esa creencia viene de la debilidad emocional, no de la estrategia. No quieres claridad, quieres control. La claridad es para la terapia, el control es para el poder, y el poder no viene de ser comprendido, viene de ser temido, respetado e intocable. Entonces, cuando alguien te llama arrogante, frío, egoísta, y tú inmediatamente dices, no, no entiendes, ya perdiste. Ahora estás reaccionando. Ahora estás probando que te importa. Ahora colocaste la pelota en su cancha, y cuando haces eso, renuncias a la cosa más maquiavélica que posees, el misterio. Piensa en las personas más poderosas que has conocido, no las más ruidosas, aquellas que empuñaban el silencio como un arma, aquellas que te hacían dudar de ti mismo con una mirada, aquellas que cuando eran atacadas, nunca vacilaban. Maquiavelo te diría esto: quien explica se somete, quien permanece en silencio fuerza a los demás a llenar los vacíos y frecuentemente te sobreestiman. Ese es el juego. Cuando no reaccionas, se sienten incómodos, comienzan a dudar de sus propias palabras. De repente, su poder se encoge mientras el tuyo se expande, porque hiciste la única cosa que ninguna persona emocional puede darte. Los hiciste conversar consigo mismos. Así es como viras el poder. Dejas que su acusación muera en el eco de su propia debilidad. ¿Has notado cómo las personas más peligrosas rara vez levantan la voz? No necesitan gritar porque su presencia ya habla por ellos. El silencio no es pasividad, es dominio. Cuando alguien te ataca verbalmente y tú respondes con un calma, con una quietud calculada, algo cambia en la atmósfera. Ellos esperaban una pelea, esperaban que mordieras el anzuelo, pero en cambio encuentran un muro de hielo. Eso los desestabiliza. La persona promedio cree que el poder viene de tener la última palabra, pero el verdadero poder viene de no necesitar pronunciar ninguna. Cuando alguien te lanza un insulto y tú simplemente lo miras, sin expresión, sin defensa, sin explicación, acabas de convertirte en un enigma.
Y los enigmas son peligrosos porque la mente humana teme lo que no puede descifrar. En ese momento de silencio, el atacante ya no está seguro de nada. ¿Te afectó? ¿Estás por encima de eso? ¿Conoces algo que él no sabe? La duda comienza a roerlo desde adentro. Y mientras más duda, más poder acumulas tú. Esto no es pasividad, es guerra psicológica de alto nivel. Maquiavelo lo sabía bien. En el teatro del poder, quien pierde la compostura pierde todo. No se trata de lo que dijeron de ti, se trata de cómo reaccionaste ante ello. Una reacción emocional te convierte en vulnerable. Una no reacción te convierte en invulnerable. Cuando te niegas a entrar en el ring emocional que te prepararon, estás diciendo algo mucho más poderoso que cualquier argumento. No juegas en mi liga. Eso es lo que realmente aterra a las personas. No el hecho de que ganaste la discusión, sino que ni siquiera consideraste que hubiera una. Ahora bien, entendamos esto con claridad. No defenderte no significa ser un felpudo. Significa ser tan sólido en tu identidad que la opinión ajena no tiene el poder de agrietarte. Es la diferencia entre el acero templado y el vidrio. Ambos pueden parecer fuertes, pero solo uno resiste el impacto sin quebrarse. El hombre que salta a defenderse a la primera provocación es el vidrio. Aparenta fortaleza, pero un golpe bien puesto y se hace pedazos. El hombre que permanece en silencio, que observa con calma gélida, que no siente la necesidad de corregir cada malentendido, ese es el acero. Puedes golpearlo una y otra vez, y él simplemente absorbe el impacto sin deformarse. Esa es la clase de fortaleza que Maquiavelo admiraba. No la fortaleza bruta, sino la fortaleza psicológica, la capacidad de mantenerse imperturbable ante la tormenta. Y aquí está el secreto que nadie te dice. Cuando dejas de defenderte, la gente comienza a defenderte por ti. Es una paradoja extraña pero real. Cuando te ven tan tranquilo, tan indiferente a las acusaciones, los observadores comienzan a cuestionar al acusador. ¿Por qué está tan calmado? ¿Será que la acusación es falsa? ¿Será que el que acusa está proyectando sus propias inseguridades? Así, sin decir una palabra, has convertido a la audiencia en tu aliado. El acusador esperaba que te desmoronaras, que te justificaras, que te vieras desesperado. En cambio, tu silencio lo hace verse a él desesperado. Es él quien ahora necesita validación. Es él quien busca confirmación en los rostros circundantes. Y cuando no la encuentra, cuando ve que todos están observándote a ti con una mezcla de respeto e intriga, se da cuenta de que cometió un error. No te atacó, se expuso. Esta es la esencia de la estrategia maquiavélica. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Y el mayor error que alguien puede cometer es atacarte públicamente esperando que te derrumbes, solo para descubrir que eres inamovible. Cada palabra adicional que pronuncia después de tu silencio lo entierra más profundo. Cada intento de provocarte lo hace parecer más obsesionado, más pequeño, más patético. Mientras tanto, tú permaneces como una montaña, imperturbable, eterno. Y las montañas no se defienden de las tormentas, simplemente existen y la tormenta pasa. Esa es la mentalidad que debes cultivar. No eres responsable de corregir cada percepción errónea. No eres responsable de hacer que cada persona te comprenda. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu misión, con tu visión. Las personas que constantemente sienten la necesidad de explicarse están esclavizadas por la opinión pública. Viven en una prisión invisible donde los barrotes son las expectativas ajenas. Cada vez que alguien los cuestiona, corren a abrir la puerta de la celda, pero al hacerlo, solo refuerzan que están encerrados. El hombre verdaderamente libre no reconoce la celda. No ve barrotes porque nunca aceptó la premisa de que alguien más tiene el derecho de juzgarlo. Maquiavelo escribió: «Es mejor ser temido que amado».
Si no puedes, ser ambos. Pero hay un nivel más profundo. Es mejor ser incomprendido que predecible, porque cuando eres predecible, eres controlable. La gente sabe qué botones presionar, qué palabras usar, cómo manipularte. Pero cuando eres incomprendido, cuando tu silencio crea un aura de misterio, te vuelves incontrolable. Y lo incontrolable siempre es temido, respetado y, eventualmente, seguido. Ahora vamos al nivel táctico. ¿Cómo implementas esto en la vida real? Empieza por eliminar las frases que te debilitan. Nunca digas, solo estaba bromeando. Nunca digas, no me malinterpretes. Nunca digas, no quise decir eso. Cada una de esas frases es una rendición. Es una admisión de que su marco es válido y tú estás operando dentro de él. En cambio, cuando alguien te acusa de algo, tienes 3 opciones maquiavélicas. La primera, el silencio total. Simplemente miras, esperas y dejas que el peso de tu no respuesta haga el trabajo. La segunda, la redirección. Alguien dice, eres arrogante. Tú respondes, interesante que lo veas así. No niegas, no confirmas, simplemente reflejas la acusación de vuelta hacia ellos como un espejo. Ahora ellos tienen que explicar por qué piensan eso, y en ese proceso se revelan a sí mismos. La tercera, la elevación. Alguien te ataca y tú respondes desde un plano superior. Eso es lo que ves, o cada quien percibe según su nivel. Acabas de decirles, sin decirlo directamente, que su opinión es un reflejo de su propia limitación, no de tu realidad. Ninguna de estas respuestas es una defensa, son deflexiones estratégicas. Tomas la energía del ataque y la rediriges. Es como el aikido verbal, no bloqueas el golpe, lo usas en su contra. Y lo más hermoso es que mientras más intentan atacarte, más torpes se ven ellos. Porque estás operando desde un nivel de conciencia que ellos no comprenden. Están jugando ajedrez mientras tú ya estás jugando póker tridimensional. Aquí hay algo que debes grabar en tu mente. Cada vez que te explicas, pierdes energía. La energía es tu recurso más valioso. Cada justificación, cada defensa, cada intento de ser comprendido drena tu reserva energética. ¿Y para qué? Para complacer a alguien que probablemente ya tomó una decisión sobre ti de todas formas. Las personas no cambian de opinión por argumentos lógicos. Cambian de opinión por experiencias repetidas que contradicen sus creencias. Entonces, en lugar de desperdiciar tu energía explicándote, usa esa energía para construir resultados tan innegables que tu vida hable por ti. Esa es la venganza definitiva. No es el contraataque verbal, es el éxito silencioso. Es llegar tan alto que cuando vuelvan a mencionar tu nombre, lo hagan con un tono diferente. Ya no es burla, es envidia. Ya no es desprecio, es admiración resentida. Y todo porque te negaste a jugar su juego. Maquiavelo también enseñó la importancia del timing. Saber cuándo hablar es tan crucial como saber qué decir, pero más importante aún es saber cuándo no hablar. En el calor del momento, cuando las emociones están elevadas, cuando el ego está herido, ese es el peor momento para responder. Porque cualquier cosa que digas será interpretada a través del filtro emocional del momento. En cambio, el silencio en ese instante es oro puro. Dejas que la temperatura baje, dejas que el tiempo haga su trabajo. Y luego, si decides responder, lo haces desde un lugar de frialdad calculada, no de reactividad emocional. Pero la mayoría de las veces descubrirás que ni siquiera necesitas responder, porque para el momento en que el polvo se asienta, la acusación ya perdió su fuerza. La gente olvidó, o peor para el acusador, se dieron cuenta de que estaban equivocados y ahora sienten vergüenza de haberlo mencionado. Mientras tanto, tú seguiste adelante, no perdiste un segundo de sueño,
No escribiste párrafos de justificación, no llamaste a tus amigos buscando validación, simplemente continuaste siendo quien eres, haciendo lo que haces, construyendo lo que construyes. Y esa indiferencia es lo que verdaderamente duele, porque le estás diciendo al mundo: tu opinión no tiene el peso que crees que tiene en mi vida. Ahora hablemos de algo más profundo: la identidad. La razón por la que muchos sienten la compulsión de defenderse es porque su identidad está construida sobre la aprobación externa. Son quienes son porque otros les dijeron que son. Su autoestima está tercerizada. Depende de likes, de comentarios, de validación constante. Y cuando esa validación se retira o se vuelve negativa, entran en crisis existencial. Pero el hombre maquiavélico construye su identidad desde adentro. Él sabe quién es, no porque alguien se lo dijo, sino porque ha hecho el trabajo interno, ha enfrentado sus sombras, ha definido sus valores, ha clarificado su misión. Y desde esa base sólida, la opinión ajena es solo ruido de fondo. Puede escucharla si decide que es útil, pero nunca la deja entrar al santuario de su mente. Esta es la fortaleza interior de la que hablaban los estoicos y que Maquiavelo aplicaba políticamente. No es arrogancia, es soberanía. Es el reconocimiento de que tú eres el rey de tu propio reino mental y nadie entra sin tu permiso. Cuando alguien te lanza un insulto, lo que realmente está haciendo es tocar la puerta y tú decides si abres. La mayoría de la gente abre instantáneamente, deja entrar la toxicidad y luego se pregunta por qué se siente miserable. Tú, en cambio, escuchas el toque, observas quién está del otro lado, evalúas si vale la pena tu atención y en el 99% de los casos la respuesta es no. Así que simplemente dejas que sigan tocando mientras tú continúas con lo que sea que estabas haciendo. Eventualmente se cansan y se van. Y tú ni siquiera notaste su ausencia porque nunca les diste presencia en primer lugar. Ahora bien, aquí está el matiz que muchos malinterpretan. No defenderte no significa no tener límites. Significa que tus límites son silenciosos pero absolutos. No anuncias tus límites, no amenazas, no adviertes, simplemente actúas. Alguien cruza una línea y tú, sin drama, sin explicación, los remueves de tu vida. Bloqueo, distancia, silencio permanente. No hay conversación, no hay necesitamos hablar, no hay segunda oportunidad envuelta en una lección moral, solo una desaparición fría y definitiva. Y eso es lo que verdaderamente aterra a las personas, porque están acostumbradas al drama, a las peleas, a los ultimátums. Lo que no esperan es la indiferencia absoluta. El mensaje implícito es claro. No eras lo suficientemente importante como para merecer siquiera una explicación. Esa es la jugada más fría en el manual maquiavélico y funciona precisamente porque va en contra de todo lo que la sociedad te enseña. Te dicen que debes comunicarte, que debes dar cierres, que debes ser maduro y explicar por qué te alejaste. Pero eso solo beneficia al que cruzó tus límites. Les das información, les das poder, les das la oportunidad de manipular la narrativa. En cambio, cuando simplemente desapareces, los dejas con preguntas sin respuesta, y esas preguntas los perseguirán. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ni siquiera peleó conmigo? Significaba tan poco. Mientras ellos procesan eso, tú ya estás 3 pasos adelante, construyendo con gente que sí merece tu energía. Ahora elevemos esto un nivel más. El silencio no solo es poder en situaciones conflictivas, es poder en todas las áreas de la vida. En los negocios, el que habla primero en una negociación usualmente pierde. En las relaciones, el que está más desesperado por hablar usualmente es el que tiene menos poder. En la seducción, el misterio es más atractivo que la disponibilidad total. El patrón es claro. La escasez de palabras aumenta el valor percibido.
Cuando hablas menos, cada palabra tuya lleva más peso. La gente empieza a prestar atención de manera diferente. No es lo mismo escuchar a alguien que habla todo el tiempo que escuchar a alguien que rara vez abre la boca. Cuando el silencioso habla, todos se callan y escuchan. ¿Por qué? Porque saben que lo que está a punto de decir probablemente vale la pena. No va a desperdiciar su aliento en trivialidades. Este es un ejercicio que cambió mi vida y te lo recomiendo. Durante una semana, antes de hablar, pregúntate, ¿esto necesita ser dicho? ¿Necesito ser yo quien lo diga? ¿Necesita ser dicho ahora? Si la respuesta a cualquiera de esas 3 preguntas es no, cállate. Al principio será incómodo. Sentirás la urgencia de llenar el silencio, de justificarte, de explicar. Resiste esa urgencia, déjala pasar como una ola y observa lo que sucede, observa cómo la dinámica cambia, observa cómo la gente empieza a proyectar cosas en tu silencio. Algunos te verán como sabio, otros como misterioso, algunos se sentirán intimidados. Y eso es exactamente lo que quieres, porque en todas esas proyecciones, tú controlas la narrativa sin decir nada. Ellos están escribiendo la historia por ti y usualmente te pintan más grande de lo que eres. Perfecto. Deja que lo hagan. Aquí está la verdad incómoda. Vivimos en una sociedad adicta al ruido, adicta a la validación instantánea, adicta a compartir cada pensamiento, cada sentimiento, cada experiencia. Y esa adicción es debilidad, porque cada vez que externalizas algo, le das poder sobre ti. Lo conviertes en algo que necesita respuesta, que necesita aprobación, que necesita validación. Te conviertes en esclavo del feedback. El hombre verdaderamente poderoso no necesita feedback. Hace lo que tiene que hacer porque su brújula interna le dice que es lo correcto, no porque 1000 personas le dieron like. Construye en silencio, mejora en privado y solo revela el resultado final cuando ya es innegable. Para entonces, los que dudaban están buscando excusas. Los que se burlaban están buscando acceso. Y los que creyeron en ti desde el principio están celebrando contigo. Pero nada de eso te afecta de la misma manera que antes, porque aprendiste la lección más importante. Tu valor no es negociable. No sube cuando te alaban ni baja cuando te critican. Es una constante que tú defines, y desde esa constante operas en el mundo con una libertad que pocos conocerán. Hablemos ahora del aspecto más oscuro de esto, el que Maquiavelo no temía explorar: la manipulación. Sí, no defenderte es también una forma de manipulación psicológica. Estás manipulando la percepción, estás jugando con las expectativas, estás usando el silencio como arma para desestabilizar y controlar. Y antes de que alguien se escandalice, entiende esto: todos manipulamos todo el tiempo. Cada vez que eliges ciertas palabras sobre otras, manipulas. Cada vez que decides qué contar y qué omitir, manipulas. Cada vez que sonríes cuando prefieres gritar, manipulas. La manipulación no es inherentemente mala, es neutral, es una herramienta. Lo que importa es la intención detrás y el daño causado. Si usas el silencio para proteger tu paz mental y mantener tu poder, no estás dañando a nadie. Simplemente te estás negando a ser víctima de los juegos de otros. Pero hay un lado oscuro. Si usas el silencio para castigar, para hacer sufrir emocionalmente, para crear inseguridad en alguien que depende de tu comunicación, entonces has cruzado la línea hacia la crueldad. Y ahí es donde Maquiavelo se separa del psicópata. Maquiavelo era estratégico, no sádico. Hacía lo necesario para mantener el poder, pero no se deleitaba en el sufrimiento innecesario. Entonces, usa esta herramienta con sabiduría. No te defiendas, no te justifiques, no te expliques ante quienes no lo merecen. Pero tampoco uses tu silencio como tortura emocional hacia quienes sí te importan.
con las personas que amas, que te han demostrado lealtad, que están en tu círculo interno. Sí, comunícate. Sé vulnerable cuando es seguro, sé claro cuando es necesario, porque la fortaleza no es insensibilidad, es discernimiento, saber cuándo ser roca y cuándo ser agua. Ahora, el desafío final. ¿Puedes realmente vivir así? ¿Puedes realmente dejar de buscar aprobación? ¿Puedes realmente caminar por el mundo sin necesitar que otros validen tu existencia? Es más difícil de lo que parece, porque desde niños nos programaron para buscar validación. El sistema educativo te recompensaba por complacer al maestro. La familia te daba amor condicionado a tu comportamiento. Los amigos te aceptaban solo si te conformabas al grupo. Décadas de ese condicionamiento no se borran con un video. Se requiere trabajo consciente, diario, implacable. Requiere que cada vez que sientas esa urgencia de explicarte, te detengas y respires. Requiere que cada vez que alguien te critique injustamente, resistas la tentación de corregirlo. Requiere que practiques la indiferencia como un músculo hasta que se vuelva tu estado natural. Y habrá recaídas. Habrá momentos en los que alguien te toque la fibra perfecta y reacciones. Está bien, no eres un robot, eres humano. Pero cada vez que recaigas, observa qué pasó, qué botón presionaron, por qué todavía tienes ese botón. ¿Cómo puedes desconectarlo? Porque cada botón que desactivas es un nivel más de libertad que alcanzas. Eventualmente llegarás a un punto donde casi nada te mueve, donde puedes estar en medio de la tormenta y sentirte completamente en calma. No porque reprimes las emociones, sino porque las procesaste tanto que ya no te controlan. Las sientes, las reconoces y decides conscientemente qué hacer con ellas. Y en el 99% de los casos decides no hacer nada externamente. Internamente haces el trabajo, pero externamente permaneces como una estatua de mármol. Ese es el ideal maquiavélico, esa es la maestría. Y cuando llegas ahí, algo fascinante sucede. La vida se vuelve más fácil, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no desperdicias energía en problemas que no merecen tu atención. Ya no te desgastas en batallas verbales sin sentido. Ya no pierdes sueño por lo que alguien dijo o dejó de decir. Conservas tu energía para lo que realmente importa, tu misión, tu crecimiento, tu legado. Y desde esa conservación de energía logras más en 6 meses que otros en 6 años. Porque mientras ellos están ocupados defendiéndose en redes sociales, escribiendo párrafos de justificación, peleando con desconocidos, tú estás ejecutando. Mientras ellos gastan su tiempo probándole al mundo que son valiosos, tú estás añadiendo valor real. Y al final, los resultados hablan más fuerte que cualquier defensa jamás podría. Piensa en las personas más exitosas que conoces, no las que hablan de éxito, las que lo tienen. Las ves justificándose constantemente, las ves en peleas públicas defendiendo su honor. No. Están demasiado ocupadas construyendo. Están tan enfocadas en su visión que el ruido externo simplemente no registra. No es que sean inmunes al dolor o a la crítica, es que decidieron que su tiempo vale más que eso. Tú tienes 24 horas al día. Todos las tenemos. La diferencia entre mediocridad y grandeza está en cómo usas esas horas. Si dedicas 3 horas al día a defenderte, en Internet, eso es el 12.5% de tu vida despierta desperdiciada. Si haces eso durante un año, perdiste 1.095 horas. Si lo haces durante una década, perdiste 10.950 horas. ¿Sabes qué podrías haber construido con 10.950 horas de trabajo enfocado? Un imperio, una obra maestra, un legado. Pero en cambio, muchos eligen la validación momentánea de ganar una discusión online con alguien cuyo nombre olvidarán en una semana. Es tragicómico. Y Maquiavelo, observando desde hace 5 siglos, simplemente movería la cabeza,
porque nada ha cambiado. La naturaleza humana sigue siendo la misma. La mayoría sigue eligiendo el aplauso sobre el logro, la apariencia sobre la sustancia, la reacción sobre la estrategia. Pero tú no. Tú eres diferente. No porque seas especial por nacimiento, sino porque tomaste una decisión consciente. La decisión de jugar un juego distinto. Un juego donde no te defiendes, simplemente dominas. Donde no explicas, simplemente ejecutas. Donde no buscas validación, simplemente validas tu propia existencia a través de tu trabajo. Y aquí está la ironía final, la paradoja maquiavélica. Cuando dejas de buscar respeto, lo obtienes. Cuando dejas de buscar amor, te vuelves amado. Cuando dejas de buscar aprobación, todos quieren tu aprobación. Es la ley del esfuerzo inverso. Mientras más persigues algo, más se aleja. Cuando te vuelves indiferente a obtenerlo, naturalmente fluye hacia ti. ¿Por qué? Porque la indiferencia es atractiva. La desesperación es repulsiva. El hombre que no necesita nada de ti es el hombre que todos quieren complacer. El hombre que depende de tu aprobación es el hombre que todos explotan. Es una dinámica cruel, pero real. Y una vez que la entiendes, puedes usarla a tu favor. No siendo cruel, sino siendo soberano. No rechazando a todos, sino eligiendo cuidadosamente con quién compartes tu energía. Porque en última instancia, tu atención es tu moneda más valiosa. Y como cualquier moneda, pierde valor cuando la repartes libremente. Pero cuando es escasa, cuando la gente tiene que ganársela, su valor se dispara y de repente todos quieren un poco de tu tiempo, un poco de tu atención, un poco de tu energía, y tú decides, con la frialdad de un banquero, quién merece la inversión. Esto no te hace malvado, te hace sabio, te hace estratégico, te hace maquiavélico en el mejor sentido de la palabra, porque Maquiavelo no abogaba por la crueldad gratuita, abogaba por la efectividad despiadada, hacer lo que funciona, no lo que se siente bien. Y lo que funciona, lo que siempre ha funcionado a lo largo de la historia, es la conservación de tu poder a través del silencio estratégico. Los reyes no se defienden de los plebeyos. Los leones no justifican sus acciones ante las ovejas. Y tú, si aspiras a la grandeza, no puedes seguir jugando el juego de los mediocres. Tienes que elevarte, tienes que volverte inaccesible mentalmente. Tienes que construir una fortaleza interior tan sólida que los ataques externos reboten sin siquiera dejar marca. Y esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Un día a la vez, una no reacción a la vez, un silencio a la vez. Pero cada vez que eliges no defenderte, cada vez que resistes la urgencia de explicarte, estás fortaleciendo esa fortaleza, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que eras. Aquella que se justificaba, que buscaba aprobación, que se derrumbaba ante la crítica, esa persona murió y en su lugar nació alguien inquebrantable, alguien que camina por el mundo con una certeza tranquila, alguien que no necesita anunciar su valor porque lo emana naturalmente, alguien a quien las críticas le resbalan no porque sean inmunes al dolor, sino porque tienen una visión tan clara que el ruido simplemente no los distrae. Ese eres tú después de dominar el arte maquiavélico de nunca defenderte. Y créeme cuando te digo, ese tú es invencible. Pero aquí está la advertencia final. Este camino es solitario. Cuando dejas de buscar aprobación, cuando dejas de explicarte, cuando construyes esa fortaleza interior, mucha gente no lo entenderá. Te llamarán frío, te llamarán arrogante, te llamarán distante, y tendrán razón en cierto sentido. Pero lo que no verán es la paz que encontraste, la claridad que alcanzaste, el poder que acumulaste. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio?
Estás dispuesto a ser malinterpretado por la mayoría para ser inquebrantable en tu misión. ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de que todos te entiendan para finalmente entenderte a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces, bienvenido al camino maquiavélico. Es largo, es difícil, pero al final de él espera una versión de ti que nunca imaginaste posible. Una versión que no se defiende porque no necesita. Una versión que no explica porque sus resultados hablan. Una versión que camina con la certeza de quien ya ganó, simplemente por decidir jugar un juego diferente. Y esa versión, mi amigo, es imparable. Si este mensaje resonó en lo más profundo de tu ser, si despertó algo dentro de ti que sabías que estaba ahí, pero no podías nombrarlo, entonces deja tu marca. Este es un pacto entre aquellos que eligieron el poder sobre la popularidad, la sustancia sobre la apariencia, la acción sobre la explicación. Este es el camino del inquebrantable. Este es el legado de Maquiavelo. Y ahora es tu turno de vivirlo. No busques que te comprendan. Construye hasta que no puedan ignorarte. No busques que te aprueben. Domina hasta que no puedan negarte. Y nunca, jamás te defiendas. Porque la defensa implica que tienes algo que probar. Y tú, desde este momento, no tienes nada que probar a nadie. Solo tienes todo que construir para ti mismo. Ahora ve, desaparece en tu trabajo y regresa irreconocible. Aquí, en Mente Indomable, continuamos explorando las verdades que otros temen pronunciar, las estrategias que funcionan, no las que se sienten bien. Si estás listo para más, contenido que desafía, que incomoda, que transforma, entonces ya sabes dónde encontrarnos. Pero no vengas buscando motivación barata. Aquí solo ofrecemos verdad cruda y estrategia despiadada. El resto depende de ti.